Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en una historia que, sinceramente, nos ha robado el corazón a muchos. Hoy vamos a hablar de El primer amor es para siempre, Hande y Kerem. Sí, ya sé lo que están pensando, ese título evoca tantas emociones y recuerdos. Y es precisamente eso lo que quiero explorar con ustedes en este vídeo. Vamos a desgranar por qué creemos que su amor, ese primer amor que parece tan puro e inquebrantable, tiene ese toque mágico que perdura. Pero antes de lanzarnos de lleno en esta dulce aventura romántica, les recuerdo a todos los que aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo, porque tenemos un montón de contenido interesante preparado para ustedes. Y si este vídeo les gusta, no duden en darle un buen like, que nos ayuda muchísimo a seguir creando. Ahora sí, vamos a empezar. Cuando pensamos en Hande y Kerem, creo que lo primero que nos viene a la mente es esa chispa, esa conexión que se percibía desde el principio. No era solo una atracción superficial, era algo más profundo, algo que se notaba en sus miradas, en la forma en que se buscaban, en esos gestos que decían más que 1000 palabras. Y es que el primer amor, ¿verdad? Ese primer amor tiene un poder especial. Es inocente, es puro, es todo. Es esa etapa donde descubres el amor por primera vez, donde cada sensación es nueva y emocionante. Y para Hande y Kerem, parece que ese descubrimiento fue mutuo y absoluto. Analicemos un poco el contexto. Imaginen ser dos personas jóvenes, talentosas, en medio de una industria que puede ser tan vertiginosa y demandante como la del entretenimiento. En ese torbellino de fama, de proyectos, de presiones, encontrar a alguien que sea tu refugio, tu apoyo incondicional, tu cómplice, eso es oro. Y eso es lo que muchos percibimos en Hande y Kerem. No se trata solo de que compartieran proyectos, sino de que parecían compartir un universo entero. Veíamos cómo se animaban mutuamente, cómo celebraban los éxitos del otro con una alegría genuina, y cómo se sostenían en los momentos difíciles. Esa complicidad es clave para que un primer amor realmente pueda florecer y, lo que es más importante, perdurar. Y cuando hablamos de perdurar, creo que la clave está en la autenticidad. Hande y Kerem, en su momento, transmitían una autenticidad arrolladora. No parecía haber artificios, no parecía haber poses. Era como si nos dejaran entrar en su mundo, en su burbuja de felicidad, y pudiéramos ser testigos de un amor verdadero. Y eso, en la era de las redes sociales y de la imagen pública, es algo muy valioso y francamente refrescante. Nos dan la esperanza de que todavía existe ese amor que va más allá de las apariencias, que se basa en la conexión real y en el respeto mutuo. Pensemos en esos momentos que se hicieron virales. Esos abrazos espontáneos, esas risas compartidas en entrevistas, esa manera de mirarse que te hacía suspirar. Para mí personalmente, uno de los aspectos más fascinantes de su historia es cómo lograron mantener esa conexión a pesar de las cámaras, a pesar de los fans, a pesar de las expectativas. Es como si hubieran construido un muro invisible alrededor de su relación, un espacio sagrado donde solo importaban ellos dos. Y ese espacio, ese santuario, es lo que creo que les permitió nutrir su primer amor y hacerlo crecer. Ahora, sé que muchos de ustedes probablemente han seguido sus carreras y sus vidas personales. Y han visto cómo a veces las cosas toman caminos inesperados. Pero lo que a mí me resuena de El primer amor es para siempre de Hande y Kerem, es la idea de que independientemente de donde estén ahora, esa primera experiencia de amor dejó una marca imborrable. Y creo que esa marca es lo que nos hace seguir creyendo en ellos como pareja, o al menos, en la fuerza de ese amor que compartieron. Porque el primer amor, ese que te marca de verdad, te enseña mucho sobre ti mismo, sobre lo que buscas en una relación, sobre lo que te hace feliz. Y esa lección, créanme, no se olvida fácilmente. Hande con su carisma y su talento desbordante y Kerem con esa dulzura y esa mirada que derrite a cualquiera. Juntos formaban una dupla que cautivaba. Y no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Las entrevistas conjuntas, los eventos a los que asistían, todo transmitía esa armonía, esa sincronía que solo dos personas que se quieren de verdad pueden tener. Y ese quererse de verdad, es la esencia de ese primer amor que buscamos entender. No se trata solo de pasión, sino de afecto, de cuidado, de ser el mejor apoyo del otro. Me gusta pensar que su historia, más allá de ser una anécdota romántica, es una especie de faro para todos aquellos que creen en el poder del primer amor.
Es un recordatorio de que incluso en un mundo que a veces parece superficial, existen conexiones profundas y auténticas. Y que esas conexiones, si se cuidan, si se nutren, pueden ser increíblemente duraderas. Porque el primer amor no es solo una etapa, es una fundación. Es la base sobre la que construyes tus futuras experiencias amorosas. Y si esa base es sólida, si está construida sobre la honestidad, la confianza y el cariño mutuo, es muy probable que lo que construyas encima sea igualmente fuerte y hermoso. Además, creo que la presión pública puede ser un arma de doble filo. Por un lado, te da una plataforma y te hace sentir el apoyo de miles de personas. Por otro lado, te expone a un escrutinio constante donde cada paso, cada palabra, cada gesto es analizado. Y para una pareja joven, que está descubriendo el amor en medio de todo eso, la capacidad de mantener su relación a salvo de esas influencias externas es un logro monumental. Hande y Kerem, al menos desde nuestra perspectiva como espectadores, parecían tener esa fortaleza. Parecían ser capaces de desconectar del ruido y centrarse en lo que realmente importaba, su conexión. Y es ahí donde radica la magia del primer amor. Es esa capacidad de crear un mundo propio, un refugio donde las opiniones externas no tienen cabida. Es esa fuerza para creer en lo que sienten, incluso cuando el mundo les dice lo contrario. Hande y Kerem nos han mostrado, a través de sus interacciones y de la forma en que se percibía su relación, que este tipo de amor, el primer amor, tiene el potencial de ser increíblemente resiliente. Tiene esa capacidad de superar obstáculos, de reinventarse, de, ¿quién sabe? Quizás incluso de volver. Pero más allá de eso, creo que la lección principal es que ese primer amor nos enseña a amar de verdad, de una manera que pocas otras experiencias pueden hacerlo. Piénsenlo, cuando amas por primera vez, es como si se abriera una compuerta. Descubres la vulnerabilidad, la alegría desbordante, la preocupación genuina por el bienestar del otro. Y todo eso, sumado a la chispa inicial, a la novedad, a la excitación, crea una combinación explosiva. Y Hande y Kerem, en su momento, supieron canalizar esa energía de una manera espectacular. Sus miradas de complicidad, sus sonrisas compartidas, sus gestos de apoyo mutuo, todo hablaba de un amor que estaba floreciendo en su máxima expresión. Y eso es lo que nos hace creer que su primer amor fue, y quizás sigue siendo, para siempre. Además, la forma en que se relacionaban en público, lejos de ser forzada, se sentía orgánica. No había necesidad de fingir, de interpretar un papel. Era como si su amor brillara con luz propia, y nosotros, los espectadores, éramos privilegiados de ser testigos de esa luz. Y es esa autenticidad la que, en mi opinión, es el ingrediente secreto de cualquier amor que aspire a ser para siempre. La capacidad de ser tú mismo, de mostrar tus imperfecciones, y que la otra persona te ame aún más por ello. Y hablando de ingredientes secretos, ¿cuáles creen ustedes que son los pilares de un amor duradero, especialmente de un primer amor? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Creen que la comunicación es clave? ¿La confianza? ¿La pasión? ¿O quizás un poco de todo? Dejen sus pensamientos abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Para concluir, quiero resumir un poco lo que hemos explorado hoy. Hemos hablado de la chispa, la autenticidad y la complicidad que percibimos en Hande y Kerem, y cómo estos elementos son fundamentales para un primer amor que aspire a ser eterno. Hemos analizado la influencia del contexto y de la presión pública en una relación naciente, y cómo ellos parecían haber navegado esas aguas con maestría. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre el poder transformador del primer amor, y cómo nos enseña a amar de una manera profunda y genuina. Creo que la idea de que el primer amor es para siempre, no se trata necesariamente de estar juntos para siempre en la misma relación, sino de que ese primer amor deja una huella imborrable en nosotros, nos enseña lecciones que nos acompañarán toda la vida, y nos hace creer en la posibilidad de ese amor puro e inquebrantable. Y Hande y Kerem, para muchos de nosotros, se convirtieron en el símbolo de ese primer amor que anhelamos y que en el fondo, sabemos que existe. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje emocional y reflexivo. De verdad, aprecio un montón que dediquen su tiempo a ver nuestros vídeos. Si disfrutaron de este contenido, por favor, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos a quienes creen que les podría gustar, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando y a seguir compartiendo historias que nos conmueven. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.